Para finalizar esta parte de la designación y confirmar que lo aprendido, tienen acá claramente mostrado cómo se lleva a cabo la interpretación de la designación complementaria llamada sufijo, que va a la derecha de la designación básica. Se está trabajando con dos ejemplos que lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. La 6205 RS1 RTN9 /P63 LT20C BVB123 y la 23064 CSK HA3C8-4S2W33. ¿Cómo se llega a interpretar esta designación complementaria llamada sufijo? Están definidas por grupos, que son en total 4. El primer grupo corresponde al diseño, a la modificación o a la alteración en el diseño interno del rodamiento. Vale decir, menor diámetro de la esfera, mayor diámetro de la esfera, mayor cantidad de esferas o de rodillos, con jaula, sin jaula, etc. El grupo 2 es diseño externo, como son si es que está incorporando sello, el aro interior lleva ranura, o está incorporando orificios para el paso o la circulación del lubricante, etc. Y el grupo 3 es netamente con el diseño de jaula. Básicamente es el material, la forma, qué construcción tiene la jaula, que puede ser de chapa, de acero, puede ser de material sintético, puede ser de bronce, acero maquinado, etcétera, etcétera. Luego viene una barra inclinada para hacer una separación con el último grupo 4, que se subdivide en 6 subgrupos. El subgrupo 4.1, material y tratamiento térmico. El grupo 2, precisión, juego, funcionamiento silencioso. Por ejemplo, cuando dice P63, ese es un rodamiento de alta precisión. El grupo 3, conjunto de rodamientos o rodamientos apareados, que no, para el ejemplo no se ha incluido. Grupo 4.4, estabilización, es básicamente con el material o la estructura del rodamiento. 4.5, con lubricación, con o sin lubricación, con paso o con ranuras para circulación del lubricante, qué tipo de grasa, etc. Esas características estaría indicado en este grupo 4.5. Por último, el 4.6, que son otras variantes, como es el ejemplo BV123. Esta codificación que está referida a los sufijos o designación complementaria, lo vamos a tratar también en la parte práctica. El significado de cada una de estas codificaciones está definido en el catálogo de rodamientos de cualquier fabricante, y esta parte ustedes lo van a reforzar cuando están en el taller. No es posible entender o comprender toda la gama de sufijos que incorporarían los rodamientos. Recomiendo que revisen la información digitalizada de los fabricantes de rodamientos, que lo tienen usted libremente en su página como documento libre que el fabricante suministra, y ustedes lo pueden descargar en PDF desde la página de uno de estos fabricantes, que puede ser SKF, que puede ser FAG, que puede ser Timken, etcétera, etcétera. Señores, pasemos a un tema siguiente, que es aplicación de rodamientos, que trataría de ya la manipulación, que no es otra cosa que es la instalación o el cambio de rodamientos. Ustedes van a tener que ver mucho con esta actividad, van a tener que verse con este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque ustedes están formándose, mejor dicho, para especialistas en mantenimiento, y el especialista está dirigiendo o está ejecutando la instalación o el cambio de rodamientos. En esta parte ahora vamos a tener que asociar el rodamiento con su punto de apoyo, que son dos. Uno es en el eje, el otro es en el alojamiento. Esos son los dos puntos de apoyo. Vamos a conocer cuáles son las fallas o las variaciones que se podrían generar en estos apoyos, que es el eje y el alojamiento. Me refiero al posible desgaste que se produciría debido al trabajo, a la carga a la que está sometido el rodamiento.
Esta es la parte fundamental de lo que es el trabajo con rodamientos. Continuando, señores, voy a tratar uno de los factores principales que tiene influencia en la aplicación de rodamientos, que es el juego radial interno, que está mostrado claramente ahí en la imagen. Este juego interno es vital para la vida del rodamiento. Resulta que cuando se aplica o se instala el rodamiento, este juego sufre una modificación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre para que este juego cambie o disminuya cuando se finalice el montaje? Y algo del cual tenemos que tener mucho cuidado es esta variación de juego debe permitir que al término del montaje quede un juego residual óptimo o apropiado. Si no se procede de forma adecuada, podríamos producir que el juego quede sin reducción y ello originaría un funcionamiento con alta vibración que va a devenir en desgaste prematuro del rodamiento. Lo opuesto, pueda que también el rodamiento quede sin juego o forzado, porque habríamos reducido tanto que ya no queda ese juego, esa luz que es muy pequeña, que está en el orden de las micras. Cuando ello ocurriría, habría mucha fricción, por ende mucho calor, que también va a devenir en desgaste prematuro del rodamiento. Entonces, debemos tener muy presente esta condición o este criterio que es el juego radial interno. ¿Por qué cambia? ¿Por qué disminuye? Nuevamente, ¿o qué ocurre para que disminuya? Se muestra en la imagen de la derecha la influencia, por ejemplo, del ajuste de apriete que estaría aplicado al agujero del rodamiento con el eje. Esa interferencia o ese ajuste de apriete va a producir que el aro interior tenga una ligera expansión. Esa expansión va a influir automáticamente en la disminución del juego radial interno. Entonces, si el eje está gastado por el trabajo mismo y en este eje gastado se coloca un rodamiento nuevo, ese rodamiento nuevo funcionaría con juego excesivo, por ejemplo, y eso estaría mal. O sea, el mantenimiento no ha sido llevado a cabo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evaluar el eje, hay que ver cómo está el diámetro del eje, si cumple los requisitos de instalación o aplicación del rodamiento. Si hay desgaste en el eje, no podemos colocar el rodamiento nuevo o no podemos cambiar. Otro caso, pueda que el eje haya sufrido desgaste y le hayan hecho una reparación. Y al reparar el eje le habrían dado exceso de medida. Entonces, ¿qué pasa con el juego radial? Puede llegar a anularse, puede hacerse cero. Eso significa rodamiento forzado. También estaría mal. Esas son las actividades principales del mantenimiento cuando estamos manipulando o aplicando rodamientos. Algo más, pueda que sea necesario que el rodamiento ya no sea de juego radial interno normal. Pueda que sea necesario emplear un rodamiento de juego radial interno C3. ¿Por qué? Porque ahí se requiere alto apriete entre el agujero del rodamiento y el eje. Y esa, como había indicado, produciría mayor expansión del aro interior. Por tanto, el juego podría anularse. ¿Cómo se compensaría? Tenemos que recurrir a un rodamiento, o el fabricante de la máquina recurre o aplica un rodamiento con juego mayor que el normal, y este rodamiento sería un rodamiento C3. Y hay muchas otras consideraciones que debemos tener muy en cuenta cuando estamos aplicando rodamientos. Solamente me he referido a cómo es la influencia del juego radial interno que debemos tener muy en cuenta cuando estamos aplicando el rodamiento o cuando estamos haciendo el mantenimiento.